Bueno, muy buenos días, hermanos. Buenos días. Gálatas 1, 23 y 24. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Padre eterno, Señor, gracias porque venimos a ti en el nombre de Cristo y nos das acceso por medio de Cristo a entrar al trono de la gracia. Pedimos la intervención del Espíritu Santo de Dios para que obre en cada palabra, cada pensamiento, cada cosa que escuchemos hoy, Padre, y principalmente ahorita en el sermón, para que sean llevados a ti, Padre. Que tú gobiernes, dirijas cada pensamiento. Quítanos cualquier preocupación, cualquier angustia, cualquier pensamiento que sea diferente a las cosas espirituales. Quedamos en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Gálatas 1, 23 al 24. El sermón se llama La fe que antes asolábamos. La fe que antes asolábamos. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Hermanos, Pablo, estas palabras se refieren al apóstol Pablo, hermanos. ¿De qué trata la carta a los Gálatas? Ustedes saben, la carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo y fue dirigida a las iglesias de Galacia. ¿Qué pasaba con las iglesias de Galacia, hermanos? Estaban infiltradas por judaizantes. Entonces, por eso, ustedes saben que los judaizantes querían hacer volver a la iglesia primitiva a los ritos y a los sacrificios que practicaba esa religión. Entonces, eso lo pusieron por encima, lo estaban poniendo como requisito para la salvación. Entonces, el propósito de la carta de Pablo, de esta carta a los Gálatas, es corregir esos errores legalistas y defender la doctrina de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Ustedes saben, la justificación por la fe es que yo soy salvo por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y solamente por la fe. Yo no le puedo agregar obras a mi salvación. Por supuesto que la fe verdadera, la fe genuina, me produce obediencia, santidad, pero eso son cosas que vienen posteriormente al día que yo creí y me arrepentí de los pecados. Ahí yo abandoné mis pecados, claro, sigo luchando con otras cosas en mi carne, pero eso ya es posterior y es un proceso de santificación, y el cristiano sigue creyendo. Pero ¿qué decían los judíos? No, usted para salvarse tiene que circuncidarse y cumplir los ritos de la ley. Entonces el propósito de esa carta es enfocar en eso, y que Pablo también estaba defendiendo su autoridad apostólica ante algunos falsos maestros o contra esos falsos maestros. Por eso es que él dice: si alguno os predica otro evangelio del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Hermanos, particularmente con este verso, los versos que acabamos de leer, los cristianos, dice el comentarista bíblico, los cristianos de estos lugares acostumbraban a viajar a Jerusalén por una y otra razón. Al llegar, de seguro buscaron a sus hermanos en la fe. Por otra parte, los que vivían en Jerusalén también visitarían a los que vivían fuera de la ciudad. En ambos casos, los hermanos de Jerusalén comunicarían vívida y gozosamente a sus amigos y conocidos las noticias sobre el perseguidor que se había convertido en evangelista, Pablo. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Sabían, decían: wow, pero ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Como resultado, solamente oían esto es, los hermanos de las iglesias cristianas de Judea solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. No se nos debe escapar la idea que se da a entender con esta grandiosa exclamación. Es evidente que los que traían la noticia, hombres y mujeres, con una fe simple en nuestro Señor Jesucristo, aprobaban el evangelio predicado por Pablo. Lo estaban aprobando. Aquí estaban diciendo: él ahorita predica la fe, la verdadera fe que en otro tiempo asolaba. Lo reconocían como el mismo evangelio que ellos habían recibido y aceptado desde el principio.
habiéndolo oído de los labios de Cristo y de sus discípulos. Fue ese mismo evangelio que Pablo en otro tiempo había tratado de destruir. Ese mismo evangelio ahora lo predicaba. ¿Qué argumento más aplastante para los judaizantes, quienes infamaban al apóstol con decir que proclamaba un tipo de evangelio erróneo, un evangelio que no alcanzaba a salvar a la gente? Ese es el problema. Dice, no, es que no puede ser solamente por la fe, hay que agregarle algo. Hay que agregarle circuncisión, decían ellos. Hoy hay que agregarle el bautismo, como enseñaba Roma. Hay que agregarle la oración de fe. Hay que agregarle ese tipo de cosas. Más tarde, las columnas de la iglesia expresarían su certeza que el evangelio predicado por Pablo era el verdadero evangelio. Ahorita vamos a ver. Pero lo que ellos hicieron más tarde, los santos de Jerusalén, ya lo estaban gritando ahora. Y sus hermanos en la fe asentían gozosos al oírlo constantemente. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. Primer capítulo, perseguidor. Segundo capítulo, la fe que antes asolaba. Y tercer capítulo, Dios glorificado, hermanos. Primer capítulo, perseguidor, hermanos. Dice ahí en el verso base: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía. Perseguidor. Veamos lo que era Pablo antes de su conversión. Vamos a leer varias citas bíblicas. Él, ¿qué era, hermanos? Era un celoso religioso, pero también un respetable hombre social, pero que asolaba a la iglesia, odiaba a los cristianos, un hombre obsesionado con ellos y que los forzaba incluso a blasfemar. Pablo era un asesino, o sea, tal vez nunca mató literalmente con un cuchillo, con un arma, ¿sí me entienden? Pero Pablo aprobaba las muertes, mandaba matar, entregaba para que fueran matados, apedreados, encarcelados, lo que determinaron. Y sobre todo, Pablo era un asesino de corazón. Hermanos, si usted se devuelve ahí, verso 13-14 del capítulo 1 de Gálatas, veamos un poco algo del contexto previo y lo que venía diciendo Pablo de lo que él era antes de ser cristiano. Mire, verso 13-14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, perseguía a la iglesia y la asolaba. Mejor dicho, Pablo era a uno, los que veían a Pablo decían, Dios mío, llegó este hombre como que se escondían de él. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Entonces aquí otra cosa que nos muestra: Pablo era un celoso, fanático, religioso, pero fanático en el sentido pecaminoso, o sea, no conforme al conocimiento de Dios, porque realmente todos debemos ser fanáticos por Cristo, por supuesto. Aquí les voy a leer algo que dice el comentarista bíblico. Los Gálatas habían oído, quizá del mismo Pablo y de otros, sobre cómo se condujo cuando su vida todavía estaba regulada por los principios que gobernaban la vida de los judíos, que no se habían convertido a Cristo. Aquí Pablo nos lo explica en estas 2 citas. Y cómo perseguía desmedidamente a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. No era necesario para el presente propósito que Pablo mencionara en detalle todas las cosas horribles de su actividad destructora. Él simplemente habla general en estas citas, que tenía que ver tanto con hombres como con mujeres, que las víctimas fueron encadenados, metidos en la cárcel, incitados a blasfemar y a veces muertos. Lo que sí se menciona en Gálatas nos muestra que la persecución que practicaba era violenta en extremo. Dice sobremanera, dice perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios, dirigida contra el tesoro preciado de Dios, la iglesia, el cuerpo de aquellos que fueron llamados de entre todos los hijos de los hombres para ser su propiedad, y con propósitos siniestros, es decir, que él deseaba destruir totalmente la iglesia. Ese era su objetivo de vida. Él respiraba por eso, hermanos. Escúcheme bien, respiraba por eso. Vamos a ver ahorita varias citas bíblicas. Estaba empeñado en oprimir y destruir con toda su alma. Era un perseguidor totalmente convencido, creyendo de todo corazón que lo que él hacía debía hacerse. Él estaba convencido que estaba sirviendo a Dios. De hecho, la palabra nos muestra
en uno de los evangelios dice que muchos van a decir que por servirle a Dios, o sea, estaban matando sirviendo a Dios. No recuerdo si eso era uno de los evangelios o una de las cartas. Creyendo de todo corazón que lo que él hacía debía hacerse. Pablo se describe como era antes en su estado inconverso, un entusiasta perseverante lleno de celo fariseo. Dice Filipenses 3, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mire que nos dice básicamente lo mismo que acabamos de leer. Se describe como un perseguidor fanático de la iglesia y también como un celoso fariseo cumplidor de las tradiciones de los judíos. En otros lugares Pablo también se describe a sí mismo como persiguiendo este camino hasta la muerte, Hechos 22:4, y como enfurecido en sobremanera contra los santos, en Hechos 26:11. Lucas lo escribe de él en Hechos como respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Hechos 9:1, hermanos. Hechos 9:1. Hermanos, yo creo que esto nos debe dar ánimo a nosotros, para aquellos que nos han perseguido y nos han blasfemado. Porque mire, yo estoy convencido, hermanos, yo creo que Pablo traspasó todos los límites. Traspasó todos los límites, hermano. Entonces meditemos en eso para que tengamos esperanza con aquellos que hoy blasfeman, nos odian, nos aborrecen, no nos quieren ni siquiera ver. Hermano, hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. Hermanos, en la carta de Filipenses nos muestra a Pablo como un celoso, religioso y respetable hombre. De su tradición, era un hombre que tenía una tradición, un pasado, una posición, un respeto. Él era un moralista, eso era Pablo, un moralista, como los hay hoy muchos. Hermanos, Pablo tenía, yo les he explicado esto en otros sermones, voy a retomar algunas cosas que me parecieron importantes. Pablo tenía una tradición religiosa, ustedes recuerden. Pablo fue circuncidado al 8º día, él mismo lo dice. Tenía una tradición religiosa. Allí, pero ¿sabe cuál es el problema? Que allí estaba su justicia, en que había sido circuncidado al 8º día. Su justicia no reposaba en nuestro Señor Jesucristo. Hoy pasa igual, hermanos. Bautismo, circuncisión, confirmación, sacramentos, la misa, la iglesia, el culto, la oración de fe. Allí reposa la justicia de muchas personas y no reposa en la justicia de Cristo. Pablo tenía un pasado religioso y familiar. Decía, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Hermanos, Pablo tenía una religión familiar y unos abolengos muy respetables. ¿Saben lo que es la palabra abolengo, no? Entonces, hermanos, hoy pasa lo mismo. Yo soy cristiano porque mis padres, mis abuelos, mis no sé qué, son cristianos y toda la vida he sido cristiano, o católico, o lo que sea. Hermanos, soy 4ª generación de pastor, dicen algunos. Pero también, ¿cómo se puede ver con esa tradición familiar y religiosa? Yo vengo de la cobertura tal, yo vengo de estos, de no sé cuáles, de la denominación histórica, etcétera, etcétera. ¿Sí me entiende? ¿Y cuál es el problema con eso? Que reposa sus esperanzas en eso y no reposa en Cristo, hermano. Pablo tenía una posición religiosa, dice, en cuanto a la ley farisea. Tenía una posición religiosa. Tenía una denominación de las más respetables. Él era un respetable sacerdote fariseo. No era cualquiera. Hermano, hoy pasa lo mismo con las denominaciones, con las coberturas, con los títulos, la ordenación, el cardenal, el pastor, el ministro, el reverendo. Bueno, llámelo como quiera, porque todos los nombres habidos y por haber. Hermanos, pero aunque él tenía todo esto, él estaba contra el pueblo de Dios. Y él mismo lo dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Hermanos, pero aquí nos dice algo más, tal vez más profundo. Él estaba con la mayoría. Con la mayoría. Porque él pide cartas para ir a coger a los cristianos. Estaba con el Estado. Estaba aprobado por el Estado. Se veía bien perseguir a los cristianos. No se veía mal. Se veía bien. Entonces él estaba con la mayoría. Sin relación con los cristianos que eran una minoría. Y sigue siendo una minoría los cristianos. Ustedes saben, los verdaderos cristianos.
Él estaba en el camino ancho, en la corriente del mundo. Pablo era un moralista también. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Ustedes se imaginan esas palabras? Irreprensible. Era un hombre que era sin tacha, digamos, a ojos sociales. No era un peligro para la sociedad. Tenía un respeto social, tenía un celo religioso, era un cumplidor de la ley. Usted los puede ver mucho hoy en día, pero él no le hace mal a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Es más, tengo una posición, yo trabajo en esta empresa, yo soy el presidente, yo soy el ministro, o sea, ¿qué mal pueden hacer ellos? Él es un cura, sacerdote, un cardenal. ¡Wow! ¿Sí? ¿Sabe qué? Nada más aborrecía al pueblo de Dios. Era un asesino de corazón. Nada más que eso. Nada más que era un asesino del cuerpo de Cristo. Nada más que eso. Casi nada, ¿no es cierto, hermanos? Hermanos, este era Pablo, un celoso, religioso y respetable hombre, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Hechos 22:3. Pero hermanos, que mataba, odiaba y encarcelaba en el nombre de Dios. Era un blasfemo, tomaba el nombre de Dios en vano. Hermanos, Pablo asolaba la iglesia. Miren, vayan a Hechos 8 del 1 al 3. Pablo asolaba la iglesia. Él consintió la muerte de Esteban, un discípulo fiel del Señor, el primer mártir que nos muestra el Nuevo Testamento, de casa en casa para que fueran apresados, hermanos. Asolaba la iglesia. Hechos 8 del 1 al 3. Pablo asolaba la iglesia, hermanos. Este versículo 1 podría haber estado muy bien en el final del capítulo 7, en el último verso del capítulo 7. Y Saulo consentía en su muerte, porque el capítulo 7 muestra el discurso de Esteban y la muerte de Esteban. Y dice, y Saulo consentía en su muerte, se refiere a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaban a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia. Saulo de Tarso, Pablo en ese momento. Saulo de Tarso en ese momento, después Pablo. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermanos, ese era Pablo. Un hombre que entraba de casa en casa persiguiendo cristianos, llevándolos a que fueran apresados, los entregaba a muerte. ¿Ustedes se imaginan ese hombre con esa obsesión por los cristianos, hermanos? Odiaba a la iglesia del Señor. Hermanos, la pregunta que usted dice, uy, pero yo nunca fui así, yo nunca llegué a esos extremos. Probablemente no de la manera como lo hizo Pablo. Pero yo le pregunto, ¿usted y yo asolábamos la iglesia? ¿Cómo la asolábamos? ¿Con un fastidio por el evangelio? ¿Un desprecio por la palabra de Dios? ¿Por el cristiano, por el cristianismo mismo? Usted estaba con la mayoría difamando al pueblo de Dios ante el mundo y deshonrándolo, porque eso lo hacíamos. Esos cristianos no sé qué. Esos cristianos no sé qué. Esos son unos locos fanáticos religiosos. Uy, no, con ellos sí nada que... Hermano, usted los estaba levantando un falso testimonio de ellos, porque ellos son el pueblo de Dios, o somos el pueblo de Dios. Hermanos, asolaba la iglesia. Casi todas las citas dicen más o menos lo mismo. Váyase a Hechos 9 del 1 al 2. Odiaba a muerte a los cristianos. No solamente asolaba a la iglesia, asolaba al pueblo de Dios como iglesia. Entonces lo que quiero traer acá es que nosotros, los cristianos, la iglesia, los evangélicos, ¿sí me entiende? De manera general. Pero acá odiaba también a muerte a los cristianos. Hechos 9 del 1 al 2. Miren, a muerte, hermanos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos
a Jerusalén. Hermano, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Hermano, respirando aún amenazas y muerte. Hermanos, usted dice, uy, pero yo no, tampoco eso. Hermanos, odiábamos a los cristianos, nos fastidiaban, éramos enemigos de los cristianos, de los que nos predicaban, éramos enemigos de ellos. No, va a ir el cristiano allá a esa reunión, no, yo mejor no voy, no, yo prefiero allá no encontrarme con él. Igual, hermanos, igual. Hablábamos mal de ellos, ahí estamos también hablando mal, dando falso testimonio de ellos, dañándolos y deshonrándolos. Eso es asesinato también de corazón, dañarlos ante el mundo, ante la familia y ante los amigos. Eso hacía Pablo, pero eso también pudimos haber hecho nosotros en otro tiempo. Hermano, que donde usted y yo, créame, hubiéramos tenido el poder que tenía Pablo, los hubiéramos encarcelado. Créame que sí, hermano. Créame que hubiéramos llegado a eso y tal vez a mucho más, hermanos. Lo que pasa es que no tenemos el poder, o no teníamos el poder para hacerlo. Hermanos, Pablo era, váyase a Hechos 22, 4 al 5, era un obsesivo perseguidor de los cristianos. Era obsesivo, yo les dije, casi todas las citas dicen lo mismo, pero quiero resaltar algunas cosas en una y en otra. Era un obsesivo perseguidor de los cristianos. Los perseguía hasta la muerte para que fueran presos, castigados y muertos. Hechos 22 del 4 al 5, dice Pablo, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que también a los que estuviesen allí fuesen también castigados. Ay, hermanos, usted dice, no, yo nunca metí a nadie preso. Sí, es verdad, ninguno de nosotros creo que metió a nadie preso, ninguno de nosotros tenía tanto poder, no éramos de las élites del mundo ni nada de esas cosas. Pero hermanos, los cristianos fueron nuestro objeto de crítica, burla y difamación en el pasado. En conversaciones, en redes sociales, hermanos, eso nos convertía en asesinos de corazón. Tolerando todo menos a ellos, eso sí, como hace el mundo, tolera todo menos al cristiano verdadero. Están haciendo igual que Pablo, y yo sé que nosotros muchas veces hicimos lo mismo. Algunos de nosotros con poco contacto con ellos, tal vez, hermanos, tal vez unos de ustedes tuvieron más contactos con los cristianos antes de ser cristianos, pero si lo hubiéramos tenido más contacto, seríamos aún peores que muchos acá. ¿Sí me hago entender, hermanos? Tal vez muchos dicen, no, yo realmente no tuve tanto contacto con los cristianos. Eran como algo más allá externo. Sí, me parecían unos locos. Pero hay otros que crecieron en familias cristianas, sus familiares eran cristianos, en el círculo que se movían eran cristianos, entonces tuvieron mucho más contacto y tal vez mucho más confrontaciones y enfrentamientos. Hermanos, Pablo también hacía otra cosa. Los forzaba a blasfemar para que negaran al Señor. Váyase a Hechos 26 del 9 al 11, hermanos. Hechos 26 del 9 al 11. Dice Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Miren, perseguía a Cristo mismo, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Miren, él era un asesino realmente, tal vez no con sus propias manos, pero él daba su voto para que mataran. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Mire, escúcheme acá que es lo que quiero resaltar ahorita. Los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Hermanos, ¿alguna vez hicimos eso? ¿Obligar a blasfemar a un cristiano? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que sí. Cuando fuimos tropiezo, cuando pudimos haberlos tentado, con planes, con recuerdos,
obligándolos o presionándolos a hacer lo que el Señor reprueba. Ustedes saben, cosas como, ay, ¿eso qué pasa? No sea tan exagerado. Vamos a esta fiesta, vamos a esta celebración, es un evento familiar, vamos a misa. Ay, bautice al niño. Cosas como esas. Ay, tómese un traguito. Eso no tiene nada de malo fumar. Finalmente, todo es pecado. ¿Sí me entiende, hermanos? Eso lo pudimos haber hecho hoy, ayer, en nuestro pasado nosotros. Y sé que hoy nos pasa con muchos de nuestros familiares. Nos quieren tratar de hacer eso. ¿No se dan cuenta? Siempre nos quieren tratar de hacer, eso no tiene nada más. Ay, eso alguna vez nos decían acá en la familia, reunirnos el domingo y era el cumpleaños de la abuelita. Entonces que no hiciéramos servicio porque era el cumpleaños de la abuelita. Que deshonráramos el día del Señor. Claro, eso fue hace como unos 3 o 4 años. Pero hermanos, háganme el favor. Y creo que unos de los que están sentados acá eran de los que aprobaban eso. Recuerdan, ¿no es cierto? Por allá. Entonces, hermanos, vean. Unos Pablos. Hermanos, Pablo era un celoso religioso y respetable hombre, pero que mataba, odiaba y encarcelaba en el nombre de Dios. Era un blasfemo. Consintió la muerte de Esteban, asolaba la iglesia de casa en casa para entregarlos. Odiaba a muerte a los cristianos. Con autorización estatal los entregaba a prisión, castigos y muerte. Era un obsesivo perseguidor del pueblo de Dios. Los forzaba a blasfemar para que negaran al Señor. Iglesia, ¿hicimos cosas similares? Yo creo que sí. Tal vez no fuimos, es cierto, puede ser, lo peor a ojos de la sociedad, algunos. Tal vez no, como Pablo. Pablo a ojos de la sociedad no era lo peor. No era la prostituta y el recaudador de impuestos. Tal vez no. Con los pecados más escandalosos, condenados por cualquier impío moralista. Tal vez no lo era Pablo y tal vez nosotros tampoco lo éramos. Pero hermanos, ¿asolamos la iglesia? ¿Nos fastidiaba el evangelio, el cristianismo? ¿Estábamos con la mayoría contra ellos? ¿Desechábamos a los que nos predicaban? ¿Nos fastidiaban? ¿Hablábamos mal de ellos? ¿Levantábamos falsos testimonios? ¿Nos aburrían y nos cansaban? ¿Fueron nuestro objeto de crítica, burla y difamación? ¿Tolerábamos a todo el mundo, a cualquier cosa, menos a ellos? ¿Los hizo algunas veces blasfemar o intentó hacerlos blasfemar contra el Señor? ¿Les fue tropiezo, los tentó, los presionó a hacer lo que el Señor reprueba? Hermano, yo le digo, usted fue un perseguidor de Cristo y su iglesia. Recuérdelo también, recuérdelo. Hermano, vamos a ir al segundo capítulo, la fe que antes asolaba. La fe que Pablo antes asolaba. Dice ahí en el verso base: ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Hermanos, ustedes se imaginan este hombre, un perseguidor abierto de los cristianos, del pueblo de Dios, del cristianismo, hermano, y ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Dios es poderoso, hermanos. Dios es real cuando pasan este tipo de cosas. Pablo era un obsesivo perseguidor de la iglesia. Hermanos, pero ¿qué era lo que realmente Pablo perseguía? En este capítulo quiero enfatizar en esto. ¿Qué era lo que tanto asolaba? ¿A quién verdaderamente perseguía Pablo? Hermanos, veamos cómo Pablo pasó de ser un perseguidor del evangelio de Cristo a predicar esta fe que con tanto fervor asolaba. Hermanos, la fe que Pablo antes asolaba. ¿Cuál era esa fe que Pablo antes asolaba? Váyase por favor a Hechos 7, del 51 al 60, y cogemos el verso 1 del capítulo 8. Miren, ¿qué era lo que Pablo tanto asolaba, hermanos? Viene dando Esteban el discurso. ¿Recuerdan el discurso de Esteban? Él les empieza a dar una introducción de todo lo que hicieron los profetas, todo lo que había pasado con los profetas,
Y llega a este verso 51 y anuncia a Cristo. Lo que estaba diciendo Esteban era que todo lo que Pablo, en ese momento era Saulo, él estaba hablando ahí ante varias personas, pero todo lo que todo lo que la religión judía creía por medio de los profetas, era finalmente anunciar a Cristo. Entonces, ¿qué era la fe que antes asolaba? Que Cristo fuera el anunciado por la religión que tanto defendía. Primero, pero ahorita lo voy a desarrollar un poquito más. Mire, Hechos 7, 51 al 60. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grande voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, hermanos. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Verso 1 del capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Qué era lo que tanto odiaba Pablo? Que Cristo fuera el anunciado por la religión que él tanto defendía, hermanos. Eso no lo podía tolerar Pablo. Hermanos, ¿por qué Pablo asolaba la iglesia? ¿Qué anunciaba esta fe? ¿Qué era lo que le hacía tanto crujir los dientes? Ya se los dije, pero se los quiero desarrollar más. Hermanos, que el judaísmo anunciara a Cristo. Eso Pablo no lo podía tolerar. Que el judaísmo anunciara a Cristo. Que su celo religioso y obras de justicia, las que Pablo tenía, su orgullo, no le proporcionara la justicia que demanda Dios. Pablo no podía tolerar eso. Pablo no podía tolerar que todo esto no fuera más que obras muertas. Pablo no podía tolerar que Dios demanda es obediencia, frutos, arrepentimiento, pero sobre todo la fe en Jesucristo, no ritos ni sacrificios. Pablo no podía tolerar que él era, Pablo mismo, de aquella élite religiosa que había crucificado al anunciado por los profetas. Pablo no podía tolerar que aunque fuera él mismo del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, no lo hacía parte del pueblo de Dios, hermanos. Pablo no podía tolerar que perseguía al verdadero Israel de Dios, hermano. No lo podía tolerar. Pablo no podía tolerar que muchos de ellos, de ese Israel de Dios que él perseguía, perros gentiles como los llamaban, eran por los cuales el Mesías había venido a entregar su vida. Pablo no podía tolerar eso. Pablo no podía tolerar que todo por lo cual vivió hasta ese momento, hermanos, escúcheme bien, por lo cual él vivía, respiraba, por lo cual se levantaba todos los días, lo que hacía, todo eso, por lo cual había entregado su vida, lo que él era, no era sino basura a ojos de Dios. Pablo no podía tolerar eso, hermanos. Y esta era la fe que Pablo tanto asolaba, hermanos. Esta era la fe que Pablo tanto asolaba. Él asolaba a todos aquellos que anunciaban este mensaje, esta fe, hermanos. Pablo estaba peleando, hermanos, contra la niña de los ojos de Dios, contra el Israel de Dios, contra el linaje de Abraham, contra los hijos de la promesa. Contra eso estaba peleando Pablo. Pablo estaba dándose golpes contra una pared. Pablo estaba contra una roca invencible, la roca que lo estaba haciendo caer. Hermanos, Cristo era tropezadero para su propia justicia y orgullo religioso. Pablo peleaba contra Dios mismo, perseguía al mismo Señor y Dios que tanto decía defender, hermanos. Pablo no podía tolerar eso, hermanos.
Su orgullo había sido totalmente derribado. Estaba siendo derribado porque estaba siendo confrontado hasta lo más íntimo de sus ídolos que tenía en el corazón. Y Pablo no podía tolerar eso, hermanos. Pero a este mismo Pablo el Señor llamó. A este mismo Pablo. Pablo era, otra la canción, tu enemigo fui y ahora me sientas a tu mesa. El llamado a predicar la fe que antes asolaba. Hechos 9, hermanos, del 3 al 19. Hermanos, hermanos, el llamado a predicar la fe que antes asolaba, hermano, esto le termina de derribar todo el orgullo. ¿Por quién fue ese llamado? Por aquel que perseguía a predicar lo que tanto aborrecía. ¿Sí me entiende, hermanos? ¿Quién le hace el llamado? El mismo que le estaba persiguiendo. Hechos 9 del 3 al 19. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, perseguir al pueblo de Dios es perseguir al Señor mismo. Pablo, y por eso sigue diciendo, él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo se estaba estrellando contra Cristo mismo, contra el Señor mismo. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira el cambio tan repentino en ese momento. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Él ora, clave eso. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Verso 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ven, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, hermano. Ya era su hermano. Pablo ya oraba, ahí lo dice. Y él, he aquí, él oraba. Pero oraba verdaderamente. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, a los que hace unos días, desde hace un tiempito muy corto, estaba él mismo persiguiendo. Hermanos, Pablo iba camino a perseguir a aquellos que anunciaban el mensaje que él tanto odiaba. Pablo iba convencido a hacer su trabajo en el nombre de Dios. Pablo iba orgulloso a arrasar a los cristianos, hermanos. Pero Pablo no contaba con encontrarse con el mismo Señor. Aquel que decía seguir era a quien estaba persiguiendo.
Era un golpe muy duro para su orgullo religioso, los que tanto asolaban, llevándolos presos. Eran los protegidos de Dios, eran el pueblo de Dios, hermanos. Pablo obraba como enemigo declarado del Mesías, hermanos. Hermanos, Pablo iba de esa manera, iba a perseguir cristianos, pero se encontró con el Señor. Era un enemigo declarado del Señor. Pablo cae rendido, hermanos, escúcheme bien, ante sus pies. Su orgullo se convierte en humillación, su altivez en vergüenza, hermanos. La luz de Cristo lo deja ciego. El que antes creía ver es dejado ciego, avergonzado y humillado, hermanos. Hermanos, el Evangelio, escúcheme bien, Cristo nos debe humillar. Si Cristo verdaderamente no nos ha humillado con nuestros pecados, llorando verdaderamente, cayendo de rodillas, hermanos, no se engañe, usted no es cristiano. El Evangelio humilla el orgullo del hombre y resalta la gracia de Dios, hermanos. Hermanos, Pablo reconoce que aquella voz es del anunciado por los que tanto asolaban. Es el anunciado por los profetas, es el anunciado por su religión misma, es el objeto de la fe que debemos seguir. Ahora hay un cambio total en su mente y corazón. Por eso Pablo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ay, hermanos, Ananías se sorprende al ver a aquel líder religioso que tanto asolaba. Pero este hombre que tanto daño y temor les causaba, ahora iba a ser instrumento de Dios para llevar el Evangelio al mundo. Dios había escogido a Pablo, su perseguidor, su enemigo declarado abiertamente, a que predicara la fe que él tanto asolaba. Hermanos, si nosotros no podemos ver acá la gracia, hermanos, no sé qué más de fondo lo que nos está mostrando sobre todo es esto, hermanos. Hermano, Pablo, ¿qué mérito tenía para ser llamado por el Señor? Ninguno, hermanos. Es más, si fuera por mérito, hubiera sido, como él mismo lo dijo, el último de los pecadores, hermano. El primero, sí, perdón. El primero de los pecadores, hermano. Entonces, hermanos, entendamos el Evangelio. Hermano, entendamos el Evangelio. El Evangelio es eso precisamente, que Dios vino por los pecadores, de los cuales nosotros somos o éramos en ese momento los primeros. Por supuesto que ya un hombre con un corazón regenerado, aunque luche y todavía tenga rezagos de maldad en la carne, por supuesto, hermano, pero y luchamos con eso, hermano, pero en ese momento, hermanos, éramos seguramente lo peor de la escoria a los ojos de Dios, hermano. Tal vez no la escoria del mundo, pero sí a ojos del Señor. Esa es la gracia, hermanos. Y Pablo es llamado a predicar esa fe que antes asolaba por aquel a quien él con tanto fervor perseguía, hermanos. Y ahora es llamado a anunciar el Evangelio. Mire, Gálatas 2 del 6 al 10, hermanos. Predicando la fe que él antes asolaba. Pasa de perseguidor de cristianos a embajador del reino de Dios. Pasa de perseguidor de cristianos a embajador del reino de Dios. Gálatas 2 del 6 al 10. Pero de los que tenían reputación de ser algo, eso también son palabras de Pablo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. ¿Qué está diciendo Pablo? El evangelio a todo el mundo, hermanos, a los gentiles, a usted y a mí, hermanos. Como a Pedro, el de la circuncisión. Pues, o sea, Pedro enfocado en los judíos, Pablo enfocado en los gentiles. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan,
que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Los aprobaron porque predicaban el mismo evangelio, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hermanos, escúcheme bien. Pablo pasó de ser el más grande perseguidor de la iglesia y del mensaje de Cristo, porque eso era Pablo en ese momento, el más grande perseguidor de la iglesia y del mensaje de Cristo. El más grande enemigo en ese momento de la iglesia no era el emperador, hermano, era la élite religiosa, la cual él representaba y de la cual él era una de sus cabezas, hermanos. Y así siempre pasa. Nuestro principal enemigo siempre es la élite religiosa, hermano. Siempre va a ser así, hermanos. Ay, hermano, él pasó de ser ese gran perseguidor, el más grande perseguidor de la iglesia y del mensaje de Cristo, a convertirse en el más grande evangelista mundial. Escúcheme bien. Pablo es el más grande evangelista que hayan podido ver después de Cristo, hermanos. Él es el más grande evangelista. Usted viera todas las misiones que hizo Pablo. Pablo, hermano, es el promotor de todo lo que usted y yo, claro, por Cristo, por supuesto, fue el instrumento escogido por Dios, hermano. Pero en esas manos, en ese hombre, hermanos, se expandió el evangelio mundialmente, hermanos. Fue el más grande evangelista mundial, es el más grande misionero, y se convirtió en el más grande embajador del reino de Dios, hermano. Escúcheme bien, su cambio fue notable, espectacular y escúcheme bien, hasta escandaloso, hermanos. Ese es el cambio de Pablo, un cambio escandaloso. Por eso decían, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, hermanos. Hermanos, la pregunta es, ¿en nosotros pasa algo similar? Voy a enfatizar ahorita más adelante, pero pasa algo similar, hermano. ¿Hay escándalo en nuestras conversiones? ¿Hay escándalo en nuestras conversiones? ¿O el mismo de siempre? ¿O la misma de siempre, solo que va a la iglesia? ¿Hay escándalo, hermanos? ¿Hay escándalo? En Pablo había escándalo. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Hermanos, nos hemos convertido en embajadores como Pablo. Predicamos, el mundo conoce el evangelio por medio de nosotros. Estamos haciendo esa gran comisión. Hermanos, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Pablo fue quien más, escúcheme bien, más enfatizó la soberanía de Dios, hermano. Pablo fue el que escribió en Romanos 9, hermanos. Él escribe en Romanos 9, hermanos, que amé a Jacob, aborrecí a Saúl. Él empieza a explicar, hermano, él sistematiza toda esa doctrina, hermanos, de la elección soberana de Dios. Y Pablo mismo, aunque entendía tan claro eso, fue el más grande evangelista que haya conocido, hermano. Yo no temo equivocarme, la historia de la humanidad, hermanos. Fue el más grande, hermanos, porque el instrumento de Dios fue escogido por el Señor. Ay, hermanos, Pablo entendía eso. Y Pablo entendía muy bien que cómo irán sin haber quien les predique. ¿Cómo irán? Fueron palabras de Pablo, sin haber quien les predique. El que habló de la elección soberana, el que dijo que quién eres tú para pelear contra el Señor. ¿Puede acaso el mismo Señor hacer unas vasijas de barro para honra y otras para deshonra? Unas para salvación y otras para condenación. Ese mismo Pablo les decía, ¿cómo irán sin haber quien les predique, hermanos? Él sí entendía muy bien de qué se trata esto, hermanos, porque entendía que el evangelio, él decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A los que el Señor quiere, hermanos. Hermanos, ¿hay escándalo en nuestra vida? ¿Hay escándalo en nuestra conversión y en nuestra vida cristiana? Hermanos, pero Pablo pasó ahora a ser un amante del pueblo de Dios, un amante de la iglesia, de aborrecer al pueblo de Dios, amarlos, sufrir y padecer por ellos. Tomen asiento y ya para que no distraigamos al resto. Amante de la iglesia, amante de la iglesia.
de aborrecer al pueblo de Dios, escúcheme bien, de aborrecerlo, como acabamos de leer en el primer capítulo, aborrecerlo, respirar amenazas de muerte, a amarlo, sufrir y padecer por ellos. Hermanos, la vida de Pablo ahora era entregada a sus hermanos en la fe. Su dilema, pero mire, Pablo ahorita estaba entre dos dilemas, entre sus dos amores, los dos amores de Pablo: partir con Cristo o quedarse trabajando por su amada iglesia. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Ustedes se imaginan, hermanos? A los que antes aborrecía, ahora eran sus hijos espirituales, amados, por quienes sufría para que fueran conformados al carácter de Cristo. Les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Ustedes se imaginan ese cambio tan escandaloso, hermanos? A los que respiraba amenazas de muerte, ahorita los llamaba hijitos míos, que sufría dolores de parto para que Cristo fuera formado en él. Hermanos, ese es el amor por el pueblo de Dios, el amor por el cuerpo de Cristo, hermanos. Hermanos, Pablo pasó de perseguir al pueblo de Dios a amarlo y entregarse por ellos, a ser uno de sus soldados más avanzados allí. Hermanos, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, hermanos. Hermanos, a la iglesia que él tanto asolaba, ahora era su preocupación espiritual, hermano, escúcheme. Y además, mira lo que dice Pablo: además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermano, es que yo quiero que entendamos y reflexionemos por qué este sermón, hermanos. ¿Por qué este sermón? Porque, hermanos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Nueva criatura es. A mí no me venga a decir de su tibieza, de nada de esas cosas. Usted no es nueva criatura. Un cristiano genuino es una persona que ha sido transformada por el poder de Dios, hermano. Hay un escándalo en su vida, hay escándalo en el mundo, hay escándalo en la familia por esa conversión. Hermanos, amamos lo que antes odiábamos. Pablo empezó a amar lo que antes aborrecía con todas sus fuerzas. Cristo, el Evangelio, la santidad, la justicia de Dios en Cristo, el Nuevo Testamento, digamos, los profetas anunciando a Cristo, el orar, dice Pablo, oraba, el alabar a los cristianos, a la iglesia, predicar. Hermano, ¿dirían de nosotros cosas como estas? Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Dirían cosas así? Hermanos, si no hay escándalo en nuestra vida, si no ha habido escándalo de nuestras conversiones, hermano, por favor, meditemos si somos cristianos. Meditemos si somos cristianos. Hermanos, Pablo asolaba a la iglesia por el mensaje que predicaban, a quien anunciaban. No aceptaba lo que ellos decían, que Cristo era anunciado por los profetas. Pablo no aceptaba que su religión amada, la que tanto defendía y de la cual era su más fiel soldado, era la enemiga abierta de Dios. Perseguir a la iglesia era perseguir al Señor, al mismo Mesías. Pero aquel a quien perseguía, él mismo lo llamó a predicar este mismo mensaje que él tanto asolaba. Pasó de perseguidor de cristianos y aborrecedor de su mensaje a embajador del Evangelio de Cristo. Pasó de aborrecer al pueblo de Dios, como les decía ahorita, a amarlos, sufrir y padecer por ellos. Este es el resumen de la vida de Pablo, hermanos. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Hermanos, ¿podría ser nuestro resumen de vida? ¿Podría ser su resumen de vida? ¿Podría ser? Es decir, yo lo que le estoy hablando aquí es de un nuevo nacimiento, hermano. De eso le estoy hablando. De eso al final de cuentas trata este sermón, hermanos. De un nuevo nacimiento. De aquel que en otro tiempo hacía una cosa, ahora predica la fe que antes asolaba. Hermanos, vamos a un tercer capítulo. Asombrados, Dios glorificado, o Dios glorificado.
Los que conocían el pasado, dice, y glorificaban a Dios en mí. ¿Quién lo glorificaba ahí? La iglesia principalmente, la iglesia. Los que conocían el pasado y presente de Pablo se asombraban de su cambio, de ver a alguien que perseguía y asolaba a la iglesia, a defensor del reino de Dios, de perseguidor a embajador. Estaban atónitos de ver a un hombre transformado por el poder de Dios. Insisto, hermano, por eso decían, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Esto daba testimonio que seguían a un Dios real, que transforma vidas. Por eso glorificaban a Dios en él. Así debe ser en nuestras vidas, hermanos. Mire, hermanos, glorificando a Dios por Pablo, dice, y glorificaban a Dios en mí. Dios era glorificado por el cambio tan radical que Pablo tenía. Mire, dice el comentarista bíblico, Pablo concluye, y glorificaban a Dios en mí. No había desconfianza como la que tuvieron al principio los de Jerusalén. Ya no había esa desconfianza. Tampoco indiferencia, tampoco había rencor, ni siquiera estaban solamente felices. Por el contrario, los hermanos sabían que todo lo que viene de Dios debe ser devuelto en la forma de una alabanza y acción de gracias. Y estaban conscientes de que este círculo jamás debía ser roto. Por tanto, reconocieron el glorioso carácter de los maravillosos atributos de Dios, su poder, su soberanía, su sabiduría, su gracia, su misericordia, demostrados por la salvación de un miserable, un implacable perseguidor, transformándolo en un apasionado heraldo del Evangelio. Qué profundidad de emoción debe haber anonadado a Pablo cuando escribía estas últimas palabras, y glorificaban a Dios en mí. Hermanos, quedaron atónitos, la iglesia quedó atónita, hubo escándalo, hermano, eso produjo la conversión de Pablo. Aquellos que lo conocían o habían oído hablar de él, estaban asombrados de su cambio. Mire lo que dice, vaya a Hechos 9 del 20 al 22. Es posterior a una cita que leímos ahorita, la de la conversión de Pablo, con Ananías. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Ustedes se imaginan el temor de esas personas? Estaban asombradas. Pero Saulo mucho más se esforzaba, mírenlo, él se esforzaba aún más y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, hermanos. Hermanos, a la iglesia que Pablo tanto asolaba, tanto persiguió, tanto odió, tanto aborreció, ahora era parte de sus filas. Hermanos, esto es tremendo. Aquel a quien Pablo perseguía y desvirtuaba, ahora demostraba él con sus propias palabras que Jesús era el Cristo, hermanos. Pablo ahora predicaba la fe que antes, mire, hermanos, para todo el mundo, para los que estaban ahí, los judíos, los que no creían en Cristo, Cristo había sido un falso maestro, un falso profeta. Entonces, para Pablo mismo eso era Cristo, un falso maestro, un falso profeta. Y ahorita estaba diciendo, no solo diciendo, sino demostrando que Jesús era el Cristo, hermanos. Pablo ahora predicaba la fe que con tanto fervor antes asolaba. Esto era motivo de asombro entre la iglesia neotestamentaria. Hermano, ¿nos pasan cosas similares? ¿Nos pasan cosas similares? ¿Realmente han pasado cosas similares en nuestra vida? Hermanos, ¿pueden decir de nosotros algunas cosas como estas? No era él o la que salía con nosotros, no era la que iba a fiestas o el que iba a fiestas,
el que escuchaba este tipo de música, el que se deleitaba en este tipo de cosas, el que olá, que fumaba, tomaba, parrandeaba. No era el chévere, no era el que iba a misa, no era el que rezaba el rosario, no era el que adoraba a la Virgen, no era el católico. No era el fanático deportivo, no era el que jugaba fútbol los domingos, no era el que marchaba y tiraba piedras, el revolucionario, el ateo, el marxista, el gomelo, el que quería tener dinero y conquistar el mundo. No era él que no quería tener hijos y quería seguir sus sueños. Ay, no era el drogadito, perdóneme la expresión, la caspa, el vanidoso, el orgulloso, el banal. Hay escándalo. No era ese. Y ahorita mírenlo, cómo predica el evangelio. No era ese, hermanos. Hay escándalo. Dicen esas cosas de nosotros. Hermano, aquí hay muchos ejemplos. Seguramente aquí muchos se ven identificados en algunas de estas cosas, hermanos. Hay escándalo. El mundo dice, pero ¿cómo? O es igual, no pasó nada. Sí, ahí él como que por ahí va a la iglesia y por ahí medio le lavaron el cerebro. No, hermano, yo estoy hablando de un escándalo, hermanos. Hermano, eso éramos nosotros. Algunas de esas. Estoy poniendo simplemente unos ejemplos, hermano. No es ese loco que ahorita se la pasa. Ese que era así, ahora se la pasa predicando el evangelio, predicando la fe que antes asolaba. En redes sociales, en el 1 a 1, en una reunión familiar, donde pueda, donde esté, está obsesionado, pero ya no contra los cristianos, sino está obsesionado porque todo el mundo conozca el evangelio de Cristo, el que nos dio salvación, hermanos. Hermano, eso es, así es. Hay escándalo. Hermanos, muchas de estas cosas pueden ser motivo de asombro molesto en el mundo. Sí, seguramente. El mundo se molesta cuando ven este tipo de cosas en nosotros. Hay escándalo, molesto sobre todo en el mundo, de incomodidad, confrontación, rechazo y hasta odio. Pero hermanos, dentro del pueblo de Dios es motivo de asombro dichoso, de dar gracias a Dios y glorificarlo. Que esto pase con nosotros y digamos como Pablo, y glorificaban a Dios en mí. Ay, hermanos, pero hermanos, puede pasar que no se glorifique a Dios en nosotros cuando no vivimos la fe que anunciamos y cuando la distorsionamos. Mire, hermanos, cuando predicamos esta fe, porque la podemos predicar, pero no la vivimos. Dice, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Ya no se glorifica el nombre de Dios en nosotros. Ahora se blasfema el nombre de Dios si no vivimos como dice la Biblia que vive un hijo de Dios. Cuando, como los falsos maestros, distorsionamos esta fe y desviamos a otros con herejías destructoras, dice Pedro, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ya no glorificado, sino blasfemado. ¿Se dan cuenta por qué es tan terrible un falso maestro y una herejía, hermanos? Porque el nombre de Dios es blasfemado. Ya no es glorificado el nombre de Dios. Hermanos, por eso es tan terrible también cuando un cristiano no da un buen testimonio de vida. No, ya no se glorifica el nombre de Dios, se blasfema el nombre de Dios. Iba a traer una cita, la de las mujeres. Cuando las mujeres no viven, como dice la Biblia que vive, dice que se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. O sea, eso pasa, hermano. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Ay, hermanos, cuando pasan este tipo de cosas, el nombre de Dios, su palabra, el camino de la verdad, es blasfemado en el mundo. Hacemos quedar mal al Señor, su iglesia y su mensaje, hermanos. Entonces entendamos, hermano, que cuando nosotros no vivimos conforme a las Escrituras, esto no se trata de usted y que me está molestando. Se trata de que el nombre de Dios, el nombre de Cristo, el nombre de la iglesia está siendo blasfemado. Entendamos eso, hermanos, y no seamos tan egoístas. Y más bien pensemos más que el Señor crezca y que nosotros menguemos, como decía Juan el Bautista, hermanos. Que Dios, hermanos, sea glorificado en nosotros.
padeciendo por él y alumbrando. Pablo, hermanos, antes asolaba la iglesia, mataba, encarcelaba, pero después llevaba las marcas de Cristo. Se nos ha concedido, hermano, no solo creer en Cristo, sino padecer por él. Padezcamos por ser cristiano. Esto glorifica a Dios. Mire lo que dice Pedro: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa entre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermano, cuando padecemos por el nombre de Cristo, Dios es glorificado. ¿Usted sabe cuánta gloria le dio a Dios cada mártir que murió a lo largo de la historia? Dios fue glorificado por eso. Dios fue glorificado porque fueron personas que fueron mirando a la cruz, mirando a su autor y consumador de la fe. Eso dio gloria a Dios, hermano. Eso da gloria a Dios. Ay, hermanos, Pablo antes era un fanático religioso, un moralista, con obras de justicia externas, pero sin la luz interna de Cristo. Que la luz, hermano, escúcheme bien, de Cristo brille en nosotros en el mundo. Anunciemos el Evangelio, alumbremos en medio de una generación torcida y perversa. Esto glorifica a Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, anunciemos la fe que antes asolábamos. Vivamos esta fe, no la distorsionemos ni por palabras ni hechos. Anunciemos al objeto de esta fe, a Cristo, para que Dios sea glorificado en nosotros. Que digamos como Pablo: y glorificaban a Dios en mí. Hermano, mire, yo de verdad se los digo. Hermano, si un cristiano no predica el Evangelio, yo dudo completamente de esa salvación. O sea, la dudo completamente. Hermano, no puede ser que un cristiano que hable de esa fe que antes asolaba, que diga todo eso, vea todo eso, ahora no predique esa fe, hermanos. No puede ser, hermano, no puede ser. A mí no, mire, la Biblia dice que hizo venir a que los mudos hablaran, hermano. Me muero de la pena con usted, pero si usted no anuncia el Evangelio, hermano, usted es porque Spurgeon decía, y tiene todo el sustento bíblico: no quieres que otros sean salvos, tal vez tú mismo no eres salvo. Hermanos, conclusión, para cerrar. Iglesia, como vimos, Pablo era un celoso, religioso y respetable hombre a ojos de la sociedad, pero que odiaba, encarcelaba y entregaba muerte y castigo en nombre de Dios. Consintió la muerte de Esteban, asolaba la iglesia, odiaba muerte a los cristianos, era un obsesivo perseguidor del pueblo de Dios. Los forzaba a blasfemar para que negaran al Señor. Ay, hermano, a mí esto me impresiona. O sea, ustedes, es que yo reflexiono, Pablo, que conocía a los profetas, hermano, que conocía perfectamente la Torá, hermanos. Hermanos, para que Pablo empiece a pensar, imagínense el cambio tan tremendo. Él empieza a entender el Evangelio, que a los que él estaba persiguiendo al Israel de Dios, a los hijos de Abraham. Él se consideraba hijo de Abraham en la carne, a los hijos de la promesa. Hermano, ¿ustedes se imaginan? Pablo persiguiendo primero eso y después entendiendo que estaba persiguiendo no solo a la iglesia misma, sino al Señor mismo, hermano, al anunciado por sus profetas. Ay, hermanos, tal vez como Pablo no fuimos lo peor a ojos de la sociedad, con los pecados más escandalosos, pero hermanos, como les preguntaba, nos fastidiaba el Evangelio, el cristianismo. Estábamos con la mayoría en contra de ellos, desechamos a los que nos predicaban, hablamos mal de ellos, levantamos falsos testimonios, nos cansaban, fueron nuestro objeto de crítica, burla o difamación. Los hizo blasfemar contra el Señor, les fue tropiezo, los tentó, los presionó a hacer lo que el Señor reprobaba. ¿Fue un perseguidor de Cristo y su iglesia? ¿Asolaba la iglesia? Yo creo que sí, hermanos, yo creo que sí. Pablo asolaba la iglesia por el mensaje que predicaba, a quien anunciaban, por el mensaje que predicaban ellos, por quien anunciaban. Pablo odiaba a los que ellos
a lo que ellos decían, que Cristo era el anunciado por los profetas. No aceptaba que su religión amada, la que tanto defendía y de la cual era su más fiel embajador, era no solo enemiga de aquellos cristianos, sino también enemiga de Dios. Perseguía a Cristo. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo, pero aquel a quien perseguía lo llamó a predicar este mensaje. Dios había escogido a Pablo, su perseguidor, su abierto enemigo, a que predicara la fe en él, la fe que antes asolaba. Pasó de perseguidor de cristianos y aborrecedor de su mensaje a embajador del evangelio de Cristo. Pasó de aborrecer al pueblo de Dios, hermanos, a entregar su vida por la iglesia, hermanos. Aquel, hermanos, que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Iglesia, ¿es esta una realidad en nuestra vida? ¿Estamos anunciando la fe que antes asolábamos? ¿La gente lo puede notar fácilmente o nos escondemos? Siempre, mire que la cobardía, hermanos. Yo les decía el domingo con respecto a las redes sociales, hermanos. ¿Usted cree que Pablo se hubiera puesto a pensar en esas tonterías de nosotros? No, hermanos. Arrepiéntase si está haciendo eso. Porque debemos predicar esa fe que antes tanto asolábamos. Y el Señor nos va a demandar de eso. Si no, hermanos, arrepiéntase y póngase a anunciar la fe que el mundo asola, hermanos. Ya dejémonos de tanta cosa. Todos los medios que puedan son medios aprobados por Dios para que anunciamos el evangelio. Dice a tiempo y fuera de tiempo. Mira a ver cómo lo hace. Dé testimonio de vida de esa fe, no la distorsione. Anuncia el objeto de esa fe. Imítelo para que Dios sea glorificado en su vida. Hermanos, que este sea el resumen de nuestra vida. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaba a Dios en mí, hermanos. Hermanos, que nuestra vida, reflexionemos en la vida de Pablo, hermanos, para ver si nuestra vida ha tenido un cambio escandaloso, hermanos. Hermanos, nuestra vida, la Biblia siempre habla, cuando usted ve, hermanos, son hombres que iban por un camino y cambian el camino totalmente. Había escándalo, hermanos, en las vidas. No era una vida, hermanos, religiosa de un pie en el mundo y un pie en la iglesia, hermano. No era eso, hermano. Era una vida realmente entregada. Hermano, hay escándalo, el mundo lo nota. Sus hermanos de la iglesia lo notan. Pueden decir fácilmente: wow, aquel que en otro tiempo asolaba la iglesia, ahora predica la fe que antes asolaba. ¿Pueden decir eso, hermano, de nosotros? Pueden haber escándalo, decir: pero ese no era el que hacía todas estas cosas. Y ahora mírenlo, predicando el evangelio. Hermano, que eso digan de nosotros, hermano. Eso dicen las escrituras, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros no podemos bajar el estándar del evangelio, hermanos. No podemos bajar el estándar del evangelio. El Señor habla de personas transformadas, de nuevas criaturas. De eso habla el Señor, hermano. Y ese es el mensaje que viene a anunciar. Ese mensaje de Pablo, el que hablaba de la gracia, del evangelio, de la fe, sola fe, hermanos. Ese mismo, con su propio testimonio, decía: mire, esto es lo que hace el Señor en un hombre miserable, pecador, el más grande, el primero de los pecadores, hermanos. Que el Señor nos ayude. Ay, Señor Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, que nuestras vidas reflejen a Cristo. Y si no están reflejando verdaderamente a Cristo, Señor, pues Padre, estamos vivos y podemos ir a Él. Que así mismo, Señor, no nos desanimemos con aquellos que hoy asolan la iglesia, en la familia, en el mundo, en cualquier lado, Señor. Padre, Padre, que tengamos igual esperanza, que esto también nos dé esperanza, Señor. Que si tú pudiste rescatar a un miserable pecador como Pablo, un asesino de corazón, un hombre que odiaba y perseguía a muerte a tu pueblo, ¿cuánto más, Señor, podrías salvar a cualquier pecador miserable en este momento, Señor? Yo te doy gracias, Señor, quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.